Estamos de vuelta y seguimos en Noticias Express 12:16. Y vamos a ir a información internacional porque los enfrentamientos entre Israel y Hezbollah podrían llegar a su fin ante un acuerdo de alto al fuego que incluso podría concretarse durante esta jornada. Sí, vamos a hablar de este tema con el doctor, candidato en Relaciones Internacionales en Medio Oriente de la Universidad de Ankara, Jorge Araneda. ¿Cómo estás, Jorge? Muy buenas tardes. Bienvenido. Muy buenas tardes, muchas gracias por su invitación. Quizás es la mejor noticia que se ha recibido en este ámbito en los últimos días y en los últimos meses también. ¿Qué puede haber cambiado o marcado una inflexión para que se abrieran a esta posibilidad de alto al fuego, Jorge? Particularmente por dos grandes razones. Primero, porque al parecer Israel estaría recibiendo presiones para que sus operaciones terminen. Y por otra parte, al parecer el Gabinete de Seguridad, comandado por el ministro Netanyahu, estaría viendo que ha logrado sus objetivos militares en una primera etapa, que tiene que ver con objetivos en Beirut y en el sur de el Líbano. Actualmente, en este momento, mientras que estamos conversando, incluso se están realizando bombardeos en al menos 30 locaciones específicas en la sobrepoblada ciudad de Beirut. Por otra parte, porque también se estaría llevando algunos tipos de cláusulas del derecho a la autodefensa que proporcionaría que Israel pudiese actuar sin tener que avisar de sobremanera a el Líbano, y podría incluso actuar realizando bombardeos en incluso el sur, el norte y el este del Líbano. Jorge, respecto a los objetivos de Israel que tú mencionabas que ya se podrían estar cumpliendo, ¿cuáles son esos objetivos? Dos grandes. Primero, que tiene que ver con una política que ha llevado por casi 20 años el Estado de Israel, que tiene que ver con descabezar las organizaciones, ya sea Hamas, Hezbollah u otras organizaciones paramilitares o terroristas en las cuales Israel tiene notificaciones básicas. Y por otro lado, lo que tiene que ver con una zona que es el sur del Líbano, que no solamente por los bombardeos, sino también por lo que ha sido el avance del ejército de Israel, que haría una zona de colchón en donde la población libanesa quedaría desplazada y no estaría, lógicamente, tan cerca de las fronteras con Israel. O sea, se generaría una especie de colchón ahí en esa zona para evitar, digamos, futuros enfrentamientos o riesgos para Israel. Exactamente, y sería ocupada por fuerzas de las Naciones Unidas y además por el ejército propiamente del Líbano. Ahora en este hecho particular de un alto al fuego probable, o por lo menos donde se ha abierto una puerta, Jorge, ¿qué es lo que pasa con esta acusación de la Corte Internacional contra el primer ministro de Israel y también de su ex ministro de Defensa? Porque si bien ha sido cuestionado por el gobierno, incluso por la oposición de Israel, también se produce la posibilidad del alto al fuego horas después de haber conocido la acusación internacional. Más parece una coincidencia que particularmente de que haya recibido presiones. De hecho, en las últimas reuniones del G7, Blinken, el secretario Blinken, no hizo ningún tipo de comentarios, y más bien el ministro de Relaciones Exteriores de Italia sí hace unas pequeñas declaraciones a la prensa en donde plantea de que el G7 tiene excelentes relaciones con Israel, pero tiene que, y hace un pequeño gesto, pero tiene que resguardar y lógicamente cumplir el derecho internacional. Por lo tanto, diría que son cambios paralelos. Ahora, lógicamente, Netanyahu también está aprovechando el cambio de gobierno, que lógicamente con la salida de la actual administración y con la entrada del presidente Trump, que al parecer le daría lógicamente mayor amplitud en sus operaciones militares en la región. Jorge, ¿de qué depende en todo caso que esto se concrete y que luego perdure también en el tiempo un alto al fuego? En realidad hay un clima de cero confianza, no solamente por las fallidas negociaciones, por las múltiples fallidas negociaciones
con Hamas, sino también porque llegaríamos o volveríamos a un statu quo de la resolución 1701 del 2006. Y de hecho sería en términos estratégicos una enorme victoria para Hezbollah, más para que Israel. Y la continuidad tiene que ver con quién reconstruye el Líbano. De hecho, la gran fuerza política, el 20% de los votos en las últimas elecciones se lo llevó Hezbollah, en las elecciones parlamentarias del Líbano, se lo lleva por la reconstrucción del sur del Líbano posterior al ataque de Israel en el 2006. Por lo tanto, cómo se reconstruye el país, quiénes son los actores, también lógicamente van a determinar el futuro de las negociaciones y también el futuro del país propiamente tal. ¿Y cómo se rearma quizás este conflicto, bueno, y otros, pero como estamos enfocados en el Medio Oriente, con la nueva administración de Donald Trump en Estados Unidos? Lo que muchos analistas planteábamos era de que Kamala Harris sí tenía un equipo mucho más preciso y una agenda precisa para Medio Oriente. Donald Trump no está interesado en el Medio Oriente, más allá de la normalización del Estado de Israel con el Golfo y particularmente con Arabia Saudita, lo que se llama los acuerdos de Abraham. Más allá de eso, Trump lo único que quiere es aislar de forma económica y política a Irán, pero no tiene interés alguno en tratar de cambiar la geopolítica regional, sino más bien liberarse de las presiones del Medio Oriente. Ahora, como muchos analistas siempre lo han planteado, Estados Unidos quiere salir de Medio Oriente, pero Medio Oriente no quiere salir de Estados Unidos, lo quiere en la región, no solamente como un aliado estratégico, sino también como alguien que tiene que estar en la mesa de negociaciones por su gran poder en términos, como se llama, no solamente militares, sino también económicos y con sus variados intereses en la región, dado que China no plantea ningún tipo de acuerdo seguritario con la región, sino más bien solamente acuerdos económicos. Por lo tanto, muchos países de la región no ven con muy buenos ojos que Donald Trump haya llegado y que haya llegado sin un plan para la región de forma concreta. Jorge, ¿qué otros países están jugando un rol relevante en estas negociaciones, ya sea en el desarrollo de la negociación o luego como garantes? Particularmente dos, no solamente Estados Unidos, sino también Francia. Francia ocuparía un rol clave, no solamente en lo que tiene que ver con las tropas de las Naciones Unidas en la región, particularmente en el borde de lo que es Líbano con Israel, sino también lo que tiene que ver con generar fondos soberanos para la reconstrucción del sur del Líbano y sobre todo para Beirut. Tenemos que tener el acuerdo que Líbano no tiene un presidente de hace 2 años y tiene una crisis económica que arrastra de más de una década, con peticiones constantes en torno al Fondo Monetario Internacional que han sido escuchadas, pero que no ha llevado a ningún tipo de reformas económicas concretas. Por lo tanto, es un país literalmente en quiebra económicamente y que incluso no ha podido pagar por muchos años los sueldos de su propia escuela o cuerpo militar nacional. Y es ahí donde Hezbollah lógicamente aparece como un Estado dentro de casi un Estado. Claro, ¿y qué pasa con los civiles en esa zona? Porque hemos visto en la historia del mundo reciente, por ejemplo en Siria, que hay muchísimas generaciones literalmente perdidas, no hay educación, bueno, no hay hablar de sistema de escolaridad, por ejemplo, y ahí se va retrocediendo porque por mucho que se intente reconstruir, hay sistemas que están literalmente y en el suelo. Sí, por supuesto, y aquí es algo que se tiende a olvidar en los análisis, de que no solamente el 20% de los votos se lo llevó Hezbollah de una forma bastante simple, sino también cuando se hacen las encuestas de opinión en el Líbano, entre un 80 o más de un 80% de la población tiene una visión bastante positiva en torno a Hezbollah,
porque no solamente tiene un arma o un brazo, perdón, político, que tiene una agenda social, tiene escuelas, tiene hospitales, tiene colegios, tiene todo un sistema que ayuda a una población chiita, pero también a una población en general en el Líbano, que lógicamente con eso gana acuerdos y lógicamente también gana a la población. Eso por una parte. Por otra parte, lo que tiene que ver con la enorme migración y la enorme diáspora libanesa, no solamente en Latinoamérica, sino en el mundo. Casi la misma población que vive en el Líbano también vive en el extranjero, dado que la mayoría de los profesionales del país son los primeros que se han refugiado en Europa y en otros países. Y de ahí también lo que tiene que ver con la crisis humanitaria de casi 1 millón o más de 1 millón de personas que han tenido que ser desplazados, fueron desplazadas del sur del Líbano y que no solamente han llegado al norte del país, sino han migrado por una parte a Turquía, un gran actor en la región que también tiene intereses, y por otra parte una enorme población que ha tenido que ir a refugiarse a Siria, otro país devastado por la guerra y que todavía, lógicamente, no puede subsistir en términos económicos. Jorge, muchísimas gracias por conversar con nosotros a esta hora aquí en Noticias Express. Muchas gracias, Jorge. Un placer. Buen